Estamos con Marco Antonio Guerra, psicólogo, licenciado en psicología con especialidad en psicología clínica. Tiene un máster en hipnosis de psicoterapia ericksoniana, ¿lo dije bien? Hipnosis y psicoterapia ericksoniana. Y pues nos va a compartir de su experiencia en el ejercicio de la profesión como psicólogo clínico. ¿Cómo estás? Bastante bien. Me da mucho gusto. Oye, platícanos qué es la psicología clínica y cómo fue que decidiste ejercer como psicólogo clínico. Okay. Bueno, la psicología clínica ya lo saben, creo que desde el primero, ¿no? Es así tal como te lo ponen, ¿no? Textual. Que es una ciencia. Es una ciencia que estudia el comportamiento en sus diferentes contextos, ¿no? Así, textual. Ok, ¿y cómo te decidiste por ella? Yo estaba trabajando en otra área completamente distinta, hacía proyectos de fibra óptica, también estudié física. Y dentro de eso fui coordinador de mucha gente en el área de telecomunicaciones. Eso fue hace mucho tiempo. Y ahí yo tenía mi cargo personal. Entonces yo me di cuenta que no funcionaba, me mandaban gente y me di cuenta que no funcionaba como se esperaba. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Y me metí al internet y empecé a investigar. Y vi que las personalidades tienen mucho que ver con cómo la gente se desenvuelve en un empleo. Y me puse a leer de psicología. Y entonces ahí vi algunas cosas que me interesaron y empecé a poner a las personas en otras áreas de las que me las habían mandado. Y me di cuenta que funcionó. Entonces empecé a estudiar características de las personas. Y me interesó y dije, me gusta la psicología. Hasta que finalmente me decidí y dije, voy a hacer un cambio radical, y me dediqué a la psicología y ahora vivo de la psicología. Oye, qué bien. ¿Y qué función tienes como psicólogo clínico? Como psicólogo clínico, bueno, igual. ¿Qué vas a hacer? Las funciones que son evaluación, diagnóstico, tratamiento e investigación. Esas son. Ahorita yo me dedico a hacer terapia aquí en este consultorio. También he estado en investigación. Evaluación, obviamente, pues te pones a trabajar con los instrumentos que hay para sacar el diagnóstico y ver si solamente la persona que llega al consultorio necesita orientación o realmente necesita tratamiento. Ok, Douglas Bernstein nos habla en su obra que un psicólogo clínico también puede ofrecer ayuda emocional, modificación de comportamiento, asistencia emocional, pero bueno, no es la única profesión que puede ofrecer eso, también un trabajador social, un psiquiatra, pero lo que distingue, según Douglas Bernstein, al psicólogo clínico de estas otras ayudas emocionales o asistencia emocional es que el psicólogo clínico tiene actitud clínica o percepción clínica. Para ti, ¿qué sería la actitud clínica o percepción clínica? Mira, yo me baso mucho en la percepción, ahorita que lo mencionas. Actitud podemos decir o determinar diferentes características en el psicólogo clínico para que éste haga clínica, ¿sí? Y la percepción me parece un punto muy importante, porque la percepción es aquello que define realmente tus comportamientos. O sea, es que existe un hecho. Ese hecho es realmente emocionalmente neutro, pero lo que hace que tú le des una interpretación es la percepción. ¿Y qué es la percepción? Es tu parte cognitiva, es aquello como tú ves la vida. Y eso tiene que ver, evidentemente, si lo vemos en el común de las personas, no vamos a estar definiendo que la persona ya tiene como tal bien específico que es su marco teórico y su marco filosófico. Pero como psicólogo, sí, para que tú hagas clínica requieres tener bien determinado cuál es tu marco teórico, cuál es tu marco filosófico. Tu marco teórico, evidentemente, pues qué corriente es a la que tú te dedicas, ¿no? ¿Cuál fue la que te gustó y la que estudiaste? ¿Y en cuál te vuelves tu especialista? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy humanista y me dedico y trabajo con herramientas ericksonianas. ¿Y qué es lo humanista, no? O sea, todo ser humano tiene lo necesario para lograr lo que desea. Entonces yo me voy a utilizar los recursos de la persona. ¿Para qué? Para que los utilice de una manera funcional y constructiva.
O sea, no le voy a quitar nada, solamente trabajo para que la persona se dé cuenta cómo es, cómo funciona, y con base en eso pueda utilizar todas las habilidades que ha desarrollado para lograr lo que desea en el momento actual. Así es como funciona. Y el marco, obviamente tu marco filosófico es aquello que te va a hacer que tengas esa interrelación con el paciente. Porque ¿qué soy, no? Soy existencialista, ¿qué soy? Soy ateo, ¿soy qué? Soy creyente. Entonces, si tú tienes bien definido que eres, indiscutiblemente desde ahí vas a trabajar con la persona. Porque mucho se dice de que debes de ser como que muy neutral. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque cuando estás con una persona siempre va a haber un contacto. Y te vas a identificar a través del lenguaje, va a haber una comunicación con esa persona. Y eso tiene que ver con todas las memorias que tú tienes, si lo vemos desde el punto de vista de neurociencias, ¿no? Ahí has grabado, a través de todas las redes sinápticas, todas las redes neuronales que hay, que has creado, desde ahí, cuando viene un estímulo, pues tú vas a utilizar y vas a ir a esos archivos que son tus memorias, y desde ahí vas a responder. Entonces, neutral no puede ser. O sea, puede ser neutral desde el punto de vista de que no te involucras. Así que dices, yo no me vuelvo parte del problema. ¿Por qué? ¿Cuál es mi función como psicólogo? Identificar cuáles son los síntomas y si hay un trastorno, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Cómo consideras la relación que hay entre evaluación, ayuda y asistencia emocional en la psicología clínica? La evaluación, evidentemente, ¿qué es lo que vas a hacer? Llega una persona, vas a evaluar si el comportamiento que tiene es normal o no es normal, ¿sí? Porque una cosa es el comportamiento y otra cosa es la conducta. O sea, el comportamiento es realmente una reacción que tienes ante los estímulos, ¿sí? Viene cualquier estímulo, haces algo, eso es un comportamiento. Ese no está evaluado, solamente es. O sea, vienen, me dan una patada, ¡ay! Reacciono. Y a lo mejor lo que hago es regresarle el golpe. Ese es el comportamiento. Ahora, ¿la conducta qué es? Ese comportamiento evaluado desde un algo social. Esto sí o no. O sea, sí puedes responder o no puedes responder. Si respondes la agresión, entonces tienes una conducta agresiva, ¿sí? Entonces ya está catalogado y para eso están los manuales. Entonces vienen acá y tú presentas, ahí sí veríamos cuáles son los síntomas y ver si esos entran dentro de algún marco que le llamen trastorno, que finalmente es trastorno es salirte de la norma, ¿no? O sea, aquí tienes una franja donde esto es normal, es una conducta normal. Si viene una conducta, entonces tú checas ahí si ese comportamiento es normal o no es normal. Si no es normal, pues evidentemente requiere una intervención, un tratamiento. Se vuelve a evaluar y entonces vuelves a ver si ya es normal el comportamiento, ¿sí? Y pues se da de alta. Ahí entraría la asistencia emocional, o de qué forma se le da asistencia emocional. Así es, pero primero hay que determinar si solamente a veces es orientación o es un trastorno. O sea, eso de ayuda, pues ¿cómo ayudo, no? O sea, un psicólogo realmente lo que hace es acompañar a la persona para que la persona determine cómo es, cómo funciona y si eso entra dentro de la norma social como una conducta normal. Y si no, pues evidentemente haces el acompañamiento, haces la intervención para que la persona se vuelva funcional dentro de una sociedad. Ok. En la obra de Douglas Bernstein, Introducción a la Psicología, menciona que la psicología clínica se compone de 6 áreas: evaluación, administración, tratamiento, investigación, enseñanza y consultorio. ¿En cuál de ellas estás trabajando? Ahorita en consultorio, pero he trabajado en todas prácticamente, porque de hecho, por ejemplo, en la parte de administración, creo que son ideas que se tienen, ¿no? Que yo como clínico pues me siento y escucho a las personas y listo, ¿no? Y no es así, porque también tienes que hacer un trabajo de administración. Y eso tiene que ver con cómo organizas tú tus mismos casos, tus archivos, para tener todo eso documentado. No nada más es que se siente y le hables. O sea, tienes que tener documentada cada una de las sesiones e ir dando tu propio seguimiento. Eso es muy administrativo.
Y además en cuanto a lo económico, ¿no? O sea, cómo llevas tus finanzas también tiene que ver dentro de lo administrativo y lo tienes que saber como psicólogo. En el área de investigación, pues yo me titulé con un trabajo excepcional sobre investigación en calidad de vida en enfermos con cáncer de piel. Entonces también he estado metido en eso lo hice en el siglo XXI. Lo has combinado. Así es. Y es que se utiliza todo, o sea, utilizas, como psicólogo creo que entras en la mayoría de las áreas. En enseñanza, pues ahora mismo estoy dando clases, ¿no? También de psicología, en una universidad particular y en la SER, en prepa en línea. Ok, funcional, muy funcional. ¿Qué métodos de evaluación utilizas? La básica, y creo que la que se utiliza en todas las corrientes, la entrevista. La entrevista, porque con la entrevista, ese es realmente realmente presenta un trastorno o solamente requiere orientación, porque a veces nada más tienen dudas y entonces realmente no estás dando un tratamiento se da cuando hay un trastorno. En el modelo médico, bueno, pues es la enfermedad, entonces en el modelo médico así se define, ¿no? La persona tiene una enfermedad, entonces hago la intervención. Y acá en psicología no es una enfermedad porque no solamente es algo físico, orgánico, ¿sí? Es algo emocional. Entonces acá se trabaja como trastorno. Y entonces con el trastorno pues ya es la intervención. Ok. Nos interesa mucho saber qué diferencias crees que existen entre la psicología clínica y la psicoterapéutica. Ok. ¿Qué es la psicología clínica? Ya habíamos platicado hace un ratito, ¿no? Es realmente una ciencia que estudia el comportamiento